El Espíritu de Dios en esta noche levanta bandera sobre los corazones. El experto en consolar a los afligidos. Es una misión de sanar a los quebrantados. Y él en esta noche no va a ser la excepción. Él va a estar aquí para trabajar en el corazón y en la vida de alguien que necesita ese contacto de la palabra de Dios que rompa toda iniciativa contraria y que pueda elevar al creyente al nivel que le corresponde. Capítulo 8, versículo 31 hasta el verso 36. Ese Juan está después de Génesis. Amén. Después de Génesis está Juan. Los que no leen la Biblia tienen problemas. Duran 3 horas y 4 y no encuentran, pero está ahí. Amén. Está antes de Apocalipsis. Bien, entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese amén está flojo, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Así que el tema de esta noche es libre por Cristo. Y a su nombre. Bien, aquí vemos pueden sentarse. Amén. Y con la actitud, con la determinación, con la comunión y con el propósito claro al que usted vino en esta noche a este lugar, que siempre hay que ir con un propósito determinado a la casa de Dios. Y Dios estará ahí para traer bendición a la vida de las personas que van con propósito a la casa de Dios. Aquí nos encontramos un relato importante de un acontecimiento donde Jesús le comunica un mensaje a una multitud que había creído en él. Jesús había venido de menos a más. Inicialmente Jesús empezó con un mensaje, digamos que suave. Un mensaje donde él solamente se le estaba comunicando directamente a la persona con la que hablaba. Naturalmente se trataba de una estrategia, porque todo es parte de un proceso. O sea, no hay nada en la vida que no sea parte de un proceso. Y el primer proceso de la predicación de Jesús fue un contacto directo con la persona. Tú estás, Pedro, Juan pecando, sígueme y los voy a hacer pecadores de hombres. Jacobo y Santiago, sígueme. Y comenzó a hablar Felipe, comenzó directamente a tratar el mensaje directamente con la persona. En la medida que él comenzó a tratar con sus discípulos, estaba articulando la iglesia, estaba articulando todo lo que tiene que ver con el reino de Dios en esta tierra, articulando una iglesia, porque él no iba a estar para siempre físicamente acá. Entonces necesitaba tener una iglesia articulada, una iglesia preparada, con todas las herramientas. Comenzó a articular esa iglesia, comenzó a trabajar, pero en la medida que Jesús comenzó a trabajar, comenzaron a fluir los milagros. Comenzó a sanar personas, y esa persona que él sanaba, lo primero que le decía: mira, no se lo diga a nadie, porque todavía no era el tiempo de que su ministerio estuviera públicamente abierto. Era un trabajo cerrado. Él sanaba a un leproso y le decía: mira, no se lo diga a nadie. Sanaba a una mujer que estaba enferma no se lo diga a nadie.
sanó a un equipo de leprosos. Mira, ve donde el sacerdote, muéstrate a él para que el testimonio. Y así comenzó Jesús a trabajar. Y usted va a encontrar unos 10 o 15 momentos en que Jesús tuvo contacto, que sanó personas y le decía no se lo diga a nadie, porque era estratégicamente, porque la vida se trata de un plan. Hay momentos que la iglesia tiene un plan que solamente le dice, mira hermano, vamos a orar esto, pero vamos a hacerlo en el corazón, porque nosotros tenemos enemigos que traen contra los planes de la iglesia. Dicen amén. Sí, tenemos enemigos. Amén. A veces hay gente que viene a la iglesia y viene a espiar a la iglesia para ver cuáles son los planes, cuál es la campaña que tiene la iglesia, para entonces ellos levantar su altar por allá y comenzar a atacar los planes que la iglesia tiene. Naturalmente, no hay un altar más poderoso que el altar de la iglesia. Los hechiceros y los brujos tienen sus altares y están en constante movimiento atacando la iglesia, pero son acciones fallidas. Cuando hay una iglesia viva, una iglesia que tiene el Espíritu Santo, una iglesia que sabe su responsabilidad, no hay altar por la zona que pueda prevalecer. Todos los altares quedan por debajo de este altar. Este es el altar más poderoso que puede haber. En Elizabeth no hay un altar más poderoso que este. O sea, pueden haber hechiceros, pueden haber brujos, pueden haber de todo, pueden haber encantadores, pueden haber satanistas, pero este es el altar que hay que respetar. Yo no lo escucho, de darle ese aplauso fuerte a Dios. O sea, este es el altar que hay que respetar. Mire la multitud que hay aquí. Pero imagínense que una persona está orando y mientras él está orando en su casa, en su habitación, o sea, no tenía un micrófono en la mano, no le estaba pulsando YouTube, ni ningún sistema de redes. Pero en esa oración de rodillas, él le dice, en esta hora, ato todo espíritu que se mueve en los aires. Bueno, el que dice eso, como no ve nada, no sabe lo que pasó, pero ¿sabe qué pasó? Allá en las alturas, un brujo que iba a altos niveles, a una reunión satánica, fue detenido en el aire. Dáselo más fuerte ese aplauso a Dios, que se lo merece. Se detuvo en el aire y no pudo moverse ni al lado derecho ni a la izquierda, ni subir ni bajar. Amén. Es para que tú veas que la oración que tú haces en tu casa, aunque tú no estés viendo nada, está pasando algo. Por eso uno necesita orar con fe, activar la fe cuando uno ora. Porque si tú oras con propósito, algo sucede. Algo pasa. La atmósfera se altera, no se queda tranquila. Hay una alteración. Cuando hay un hombre que levanta la voz sabiendo que tiene un poder en su boca. ¿Entiende? El que sabe que tiene poder en su boca. Que todo lo que atar en la tierra será atado en el cielo. Cuando habla sabe que va a pasar algo. Porque es un decreto. ¿Por quién? Porque ya tiene la autoridad de Dios. Porque Dios dice, yo le voy a dar poder y todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos. Amén. De manera que el Señor inició un proceso de articulación. El pastor inició aquí con su familia, con su esposa. Mire la multitud que está aquí. Los principios no son fáciles, son difíciles. Batalla terrible, batalla en la mente. Los ataques a la mente no va a poder, va a fracasar. Tú no lo vas a lograr. Por eso tu fe tiene que estar al más alto nivel siempre, para enfrentar cualquier tipo de desafío, cualquier tipo de decisión que se te presente en la vida. Así que mientras Jesús va articulando todo lo que tiene que ver con la iglesia, la gente comenzó a plantear que había alguien que sanaba, que había alguien que resucitaba muerto, que había alguien que daba vida. Y Jesús comenzó a hacer notorio en un tiempo que él no quería, porque todavía no era el tiempo. Viene una mujer y le dice, mira, mi hija tiene demonio. Y dice, yo no puedo porque yo solamente fui enviado a la casa de Israel. Pero la casa de Israel era para el propósito inicial, para por medio de ello llevar el evangelio al mundo entero.
En Juan capítulo 1 comienza Jesús a elevar el discurso. Ya en Juan 1 él dice que él es el verbo y que él estaba en el principio. Para que los rabinos y los sacerdotes escucharan eso era algo muy terrible, era un desafío al sistema religioso. Venir desde que está aquí, que nació de María y que lo tenían como hijo del carpintero, decir que él estaba en el principio, era un mensaje desafiante. De manera que ya el mensaje de Jesús comienza a elevar el discurso, comienza a ser desafiante en el mensaje. En el capítulo 2 hace un milagro terrible, el agua de la boda de Caná la vuelve vino en una fiesta de una boda. En el capítulo 3 ya le había dicho a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Nicodemo viene diciendo: nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Lo que tú estás haciendo no lo hace nadie. Dáselo más fuerte a Dios ese aplauso. Avanza. Lo que tú estás haciendo no lo hace nadie si no tiene a Dios. Y Jesús no le tomó el halago. Le dijo: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Si tú no naces del agua y del Espíritu, olvídate, tú ni vas a ver ni vas a entrar en el reino de Dios. Es la importancia de que nosotros sepamos que venir a la iglesia es más allá que venir a la iglesia. Amén. Que andar con la Biblia es más allá que andar con la Biblia. La Biblia tiene que metérsete adentro. La palabra que está en la Biblia tiene que salir de ahí, entrar a tu conciencia, entrar a tu corazón y romper toda cautividad. Así que le dijo a Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, ni puede entrar, ni puede ver ni entrar en el reino de Dios. En el capítulo 4 tiene el impacto de la mujer samaritana, que todo Samaria es conmovido por el mensaje de la palabra de Dios. De manera que él viene subiendo el mensaje, y él viene de manera ya, digamos que ese Jesús que inicia diciendo: no se lo diga nada a nadie, ahora está en una etapa que lo sepa todo el mundo. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Amén. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Porque hay gente que te ve nacer, pero no va a entender tu ministerio ni tu llamado. Y te vio nacer, pero no ve tu llamado. Por eso tú tienes que tener claro que Dios te llamó. Porque hay alguien que no va a entender tu llamado, que no va a comprender tu llamado, que no va a aceptar tu llamado. Pero tú tienes que estar por encima de todos los obstáculos, de los desprecios, de los menosprecios. Y tú tienes que tener claro quién te llamó, y que el que te llamó no ha perdido una sola batalla. Y que el reino de Dios no está en crisis, porque nosotros le servimos al triunfador. Entonces él viene trabajando de manera que ese discurso de confrontación él comienza a elevarlo. Pero hay una multitud que en el capítulo 7 cree en Jesús. Porque Jesús le dijo: el que viene a mí, como dice las Escrituras, por su interior correrán ríos de agua. Decir eso en una fiesta, había que tener un corazón y estar claro quién tú eras. Porque ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los ancianos del pueblo, ahí estaban los saduceos, ahí estaban los escribas. Y este señor decir que él es que viene a él, como dicen las Escrituras, por su interior correrán ríos de agua viva. Eso había que tener claro. Por eso cuando la gente habla que Jesús era profeta, que era un maestro, que era un rabino, pues es que lo que Jesús hizo no lo hizo ningún rabino, ni lo hizo ningún maestro. Nadie dijo lo que dijo Jesús. Ningún rabino, ningún sacerdote se atrevió a decir: vengan a mí los que están trabajando y cargados y yo los haré descansar. Nadie se atrevió a decir eso. Ningún profeta, ni el salmo, ni nadie, ni sacerdote, ni maestro se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie se atrevió a decir eso. Jesús lo dijo. De manera que ya hay un mensaje que va confrontando, pero dice la Biblia que muchos creyeron en él.
Y entonces aquí en el verso 31, Jesús le dice a esos que creyeron en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Número 1, permanecer. Amén. Número 1, permanecer. Número 2, serán verdaderamente mis discípulos. Número 3, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Todo estaba bien, no había ningún tipo de problema hasta que Jesús le dijo: seré libre. Amén. Hasta que Jesús le dijo: seré libre. Esa palabra desató todo el ego, el orgullo, la soberbia que estaba en el corazón de esa gente, y eran judíos. O sea que a veces uno está en la iglesia, pero puede tener soberbia, puede ser arrogante, puede creerse que está más allá del más allá y del más allá, y no está en ninguna parte. Está totalmente perdido, porque la arrogancia, el ego, el orgullo, la prepotencia, la vanidad demuestran una mente que está volando y que no está aterrizada. Esta gente son judíos, y decirle que son esclavos para ellos fue una ofensa. Jesús está enseñándolo a ellos, porque el ministerio de Jesús tuvo varias facetas, y en el ministerio de Jesús hubieron varios elementos. Número 1, Jesús predicó. Número 2, Jesús enseñó. Número 3, Jesús sanó a los enfermos. Y número 4, libertó a los cautivos por el diablo. Y número 5, mostró la compasión por la gente que lo vio como oveja que no tenía pastor. Esos 5 elementos estuvieron insertados en el ministerio de Jesucristo. Aquí estas personas, cuando Jesús le dice seré libre, se manifiesta ese ego religioso, esa soberbia religiosa de un hombre que le falta y una mujer que le falta oración, que le falta ayuno y que le falta santificación. Se manifiestan esos espíritus, amén, que alteran la vida de cualquier ser humano que está en la iglesia y que tiene una voluntad de servirle a Dios, pero el enemigo ataca áreas que no han sido liberadas en la mente, en la psique de muchas personas. Así que ellos están diciéndole al Señor aquí: ¿cómo te atreves a decirnos esa palabra? ¿Cómo te atreves a decirnos que seremos libres? Nosotros tenemos un padre que se llama Abraham, y nosotros jamás, oiga lo que esta gente dice, lo que se atreven esta gente a decir: jamás hemos sido esclavos de nadie. Oiga bien, este pueblo, la primera experiencia que tuvo con la esclavitud fue en el 1800, 1700 antes de Cristo. Fueron esclavos por 400 años en Egipto. Amén. Pero ellos están diciendo aquí que ellos no son esclavos de nadie, que nunca en la vida han sido esclavos de nadie. Luego en el 734 Asiria sitió la ciudad por 3 días. Amén. Y se llevó un buen grupo del norte, de las tribus del norte de Israel. En el 722 Samaria cayó. Los asirios vinieron. El primero fue Tiglat III, y esto es un nombre rarísimo, Almanzanal V, que viene y sitia la ciudad, y la ciudad es destruida. Todo el que está allí fue llevado cautivo. El gran cautiverio. Eso fue un cautiverio tan fuerte que se llama al día de hoy las 10 tribus perdidas de Israel. Jamás regresaron. Jamás. Porque a veces la gente está jugando
al evangelio, está jugando al cristianismo y no se arrepiente de verdad. Y vive una vida media, yo me cargo, yo me levanto, viene a maticar chicle, a chupar menta, yo no sé, esa palabra está mal dicha. Está mal dicha esa palabra. ¿Se puede decir chupamenta? Matica chicle. Pues es que yo lo que hay gente que son los que son chupamenta y maca chicle. Y usted lo ve con el cuadro que cogen. ¿Y cómo tú vas a sentir a Dios así, mi hijo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? En el 722 a.C. cayó Samaria. Fue llevada cautiva y no volvió a regresar jamás. Al día de hoy se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. Porque el enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. ¿Escucharon bien? El enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. Y la gente se juega. Con el diablo no se puede jugar, señores. No se le puede escuchar sus ofertas, ni su bochinche, ni su planteamiento, porque siempre que viene con una segunda intención, viene con mala fe, viene a engañarte porque quiere matarte, robarte y destruirte. Así que desapareció. Porque si nosotros no descuidamos, el enemigo puede darnos un golpe. Dios nos protege. Escúcheme bien, nosotros tenemos la protección de Dios, incluyendo a veces hasta estando mal. A veces nosotros hacemos cosas que es para que no perdamos, es para que fracasemos, y Dios tiene misericordia. Amén. Y Dios te pone el manto de protección, porque hay alguien que en el cielo menciona tu nombre delante del Padre y dice: yo morí por él, yo derramé mi sangre por él. Así que dale un chance. Y Jesús extiende su mano sobre ti. Y como a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, arriba en los cielos, para que delante de él se doble todas las rodillas. Es una voz autorizada. Y Jesús extiende la mano por ti. Y Dios dice: no se puede con ese siervo, no me lo toque. Y Dios te preserva. Amén. Pero nosotros tenemos que trabajar con cuidado, porque nosotros podemos estar en la iglesia, podemos ser servidores, pero con ataduras. Esta gente han dicho que nosotros no somos esclavos de nadie, jamás. Sin embargo, mira la experiencia: 2 deportaciones, 734, 722. Luego en el 605 viene la primera deportación por Nabucodonosor de Babilonia. Y se lleva un grupo en el cual se fueron Daniel, Mesá y Abednego. Y ahí empezó una jornada de 70 años de esclavitud en Babilonia. Amén. Pero ellos dicen: nosotros no hemos sido esclavos jamás de nadie. Amén. En el 597 vino otro grupo deportado. Artesano, herrero, técnico, preparado, se lo llevó a Babilonia a ponerlo a trabajar allá. Y en el 539 vino la gran deportación de Judá. Cuando uno se niega a reconocer su condición, ese es el primer paso para no salir de la situación. Cuando tú te niegas a decir que tú estás lleno de rencor, ese es el primer paso para tú no ser libre del espíritu de rencor. Cuando tú dices: yo no soy mentiroso y eres mentiroso, ese es el primer paso para seguir hablando mentira.
Cuando tu vida está llena de odio y tú dices yo no odio a nadie, ese es el primer paso para seguir odiando. Porque cuando hay negación, habiendo una situación, no hay posibilidad de ser libre de esa situación. Porque solamente es posible ser libre de una situación con una confesión sincera. Mire, no es tan difícil ser libre, es sencillamente sinceridad. Si en la iglesia, en tu casa, tú te arrodillas ante Dios y le hablas con sinceridad, se resolvió el problema. Amén. Porque ahí tú le quitas toda legalidad al enemigo de atacar áreas de tu vida. Cuando tú haces una confesión sincera delante de Dios, el que confesare con su boca, pero con sinceridad. Si tú estás en una situación que tú sabes que ha pecado, no le des tiempo a eso. Mira, que la gente se acostumbra y se familiariza con el pecado y vive con él. La gente se acostumbra a vivir con el pecado, a vivir con los demonios. Esa palabra es fuerte, pero es más fuerte vivir con ellos. 18 años tenía una señora yendo a la iglesia y un demonio encaramado en la espalda con una tutuma. 18 años yendo a la iglesia, alabando a Dios, con la ley, leyendo los salmos y los profetas. 18 años hasta que Cristo llegó y visitó esa sinagoga. Porque cuando Cristo llega y visita una sinagoga y visita una iglesia, el ambiente se altera, todo cambia. Dáselo más fuerte a Dios ese aplauso. Yo le digo a los hermanos, cuando estoy en la iglesia, se lo digo a ustedes también, que uno a veces tiene que hacer un análisis y mirar hacia atrás y mirar hacia adentro y saber de dónde yo vengo. Porque de la única manera que yo sé a dónde voy es si yo tengo claro de dónde yo vengo. Si yo no estoy claro de dónde yo vengo, tampoco estaré claro hacia dónde voy. Y entonces a veces uno tiene que detenerse y decir, déjame ver qué pasó con mi familia, cómo es que vivía la familia mía, cuál era la dinámica, cuál era el desarrollo familiar en el que yo nací. Familias de pleito, de bochinche, de malas palabras y todo ese tipo de cosas, de odio, de rencores, de división, de fracaso matrimonial, de muerte, de diferentes dinámicas. Hay que chequear todo eso porque tú tienes que orar para vencer todo eso. Escúchame lo que te voy a decir, hermano, en esta noche. Los primeros espíritus que hay que vencer son los espíritus familiares. Le estoy hablando de los espíritus cercanos. ¿Escucharon bien? Esa es la primera batalla. Cuando tú vences los espíritus inmediatos, los cercanos, los familiares, cuando tú salgas afuera, todos los espíritus te van a respetar. ¿Lo escucharon bien? Si tú vences los espíritus familiares, los espíritus inmediatos, cuando tú salgas de afuera, no hay espíritu que te haga frente. Todos los espíritus van a tener que respetarte, porque ya tú venciste los espíritus familiares. Y los de afuera están sometidos ya, porque ya tú venciste los inmediatos. Ya tú golpeaste las fortalezas inmediatas. La situación inmediata de ira, de contienda, de enojo, de odio, de rencores, de divisiones, de maltrato, de rechazo. Si tú enfrentaste esos espíritus y los venciste, cuando tú salgas ahí, no hay espíritu que te haga frente. ¿Me está entendiendo? Ahora tú no puedes salir afuera si tú no has vencido los espíritus inmediatos. ¿Me está entendiendo? Si tú has vencido los espíritus que de tu casa, en la que tú naciste, que te pasa eso, porque la gente dice, yo me convertí a Cristo, bueno, pero yo no pequé a Adán y cuando nací ya era pecador. Cuando yo nací ya era pecador, ¿y quién fue que pecó a Adán? Pero como padre de la humanidad le pasó todo eso a su gente. Así tus padres hacen pacto, prenden vela, hacen acuerdo, hacen promesa. Y tú quedas ligado como familia con esos pactos familiares. Y tú tienes que romper todo eso. Tú tienes que orar por tu familia, orar por tu casa.
Y orar por tu descendencia, por tus hijos, para que tus hijos no pasen por eso, para que tus hijos no sean esclavos, para que tus hijos sean libres, verdaderamente libres. Miren, a veces la iglesia cree que no tiene alma, y lo más que tenemos nosotros, nadie tiene más alma que nosotros. Escúchame bien, nadie tiene más arma que nosotros. Dígaselo a alguien, anímese y dígaselo a alguien. Nadie tiene más alma que tú. Segunda de Corintios 10, 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y llevar cautivo todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios. Todo argumento. Y llevando cautivo todo pensamiento. Los pensamientos, someterlos, los pensamientos, las ideas. Trabajarlo y decirle: tú te sometes a Jesucristo. Ese pensamiento no va, no, ese no entra aquí, no va. Tú tienes que agarrar los pensamientos y someterlo a Cristo, a la obediencia de Cristo. Amén. Eso es Corintio. Pero Isaías 54, 17 dice: ninguna alma forjada contra ti prosperará. Dicen amén. Y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. De manera que tú tienes que proclamar eso. Hay gente que dice: decreto, bueno, pero es que yo no doy una autoridad a nosotros. Es que Dios dijo: a ti te doy la llave del cielo, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. O sea, ya yo te doy la autoridad. Si dos se ponen de acuerdo, yo lo voy a hacer, dice Dios. Y otra vez os digo que si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y aquí está diciendo que toda lengua que se levante contra ti, tú la puedes condenar. O sea, tú puedes decirle al brujo que te está mandando hechicería: se te acabó. Ese altar se cierra, ese altar se quiebra, se rompe ese altar. Yo no acepto la operación de ese altar en mi territorio. No es solamente la iglesia donde tú vives, también a donde tú vives Dios te entregó la comunidad. Donde tú estás de cabeza y no cola. Tú tienes palabra, hermano, la Biblia te respalda. Lucas 10, 19 dice: he aquí le doy el poder de hollar serpientes y escorpiones y dominar toda fuerza del enemigo, y nada lo dañará. Pero usted sabe que unos versículos más atrás ya él decía: yo vi que Satanás cayó del cielo como un rayo. Cuando los discípulos, la gran comisión de los 70 vino gozosa, alegre, mira, los demonios se sujetaron, sanamos los enfermos, sanamos leprosos, resucitamos muertos. Jesús le dijo: yo veía cuando Satanás caía del cielo como un rayo. Y en el verso 19 dice: yo le doy el poder para hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones. Y dominar toda fuerza del enemigo, y nada podrá hacerle daño. El enemigo vive acusando a los creyentes por el pecado, por situación, por falta. Pero ya el pago de mi deuda hace tiempo que se hizo. Amén. Hermano, ponte la mano en el pecho y dígale al mundo entero: yo no debo nada. Dáselo más fuerte. Todo el que no deba nada, que le dé un aplauso fuerte a Dios. Y vuelve y dígaselo a usted y dígaselo al mundo entero: ya la pagaron mi deuda.
Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no eran contrarias, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Dáselo más fuerte. El verso 15 dice: y despojando a los principados y potestades, oigan, están despojados, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tu deuda está paga ya. Tú no tienes que vivir en esclavitud. Por eso es importante analizarlo y ver el tiempo que tenemos en el Evangelio y cuáles son las cosas que todavía traemos detrás de nosotros que no son de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios te ha llamado para crecer. Dios te ha llamado para prosperar. Amén. Si tú naciste en la miseria, Dios te llamó para prosperarte y sacarte de la miseria. Si tu familia no se sanaba una gente, Dios te llamó para vivir sano. Si eres una mortandad, Dios contigo se para todo. Oye, tú tienes que pararte y decirte un día en oración y decirle al infierno y a todo el mundo: aquí se para todo conmigo. Yo me despojo, yo arranco de mi vida todo lo que no sea de Dios. Conmigo se rompe. Mi descendencia será una descendencia libre. Mis hijos van a prosperar, van a crecer, van a avanzar, van a ser profesionales, van a ser pastores, van a ser evangelistas, van a ser maestros, van a ser personas de bien. No van a vivir postrados. Es importante que nosotros paremos. Pero si hay rencor, hay que sacarlo del corazón. Es una trampa el rencor, la falta de perdón. Porque el diablo va a usar a alguien para que te dañe, te haga daño. ¿Sabe quién? De quien tú menos lo esperas. El que metió el pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Alguien cercano te va a lastimar. Pero Dios está probándote para ver tu nivel de si saliste de ahí, de esa cautividad. Y si tú te quedas con eso, eso es lo que el enemigo quiere, que tú anides eso ahí. Tú tienes que decirle: falta el perdón, te va afuera. Odio te va. Lascivia te va. Hoy yo me despojo. Hoy mi vida cambia. Yo bendigo mi casa. Yo oro por mi habitación. Yo oro por la ventana. Yo oro por la puerta. Yo oro por la vecindad, por la comunidad. Y yo declaro que mi casa es bendita y esta comunidad también. Tú tienes que hablar, tienes que hablar. Tienes que proclamarlo. Tienes que creerlo. Yo no sé la hora que me dieron, porque no me la dieron. Pero yo pienso que medianamente, por lo que he estado caminando, más o menos voy caminando rumbo a la frontera. Estoy en la frontera del tiempo. Pero en esta noche alguien Dios quiere hablarle de que debe ser libre, de que hay cadenas que tienen que romperse. Y que tiene que decir: mi vida inicia hoy, hoy inicia una nueva vida. Las cosas del pasado se van a quedar atrás hoy. Hoy, no mañana, hoy. Porque Jesús no te liberta como Babilonia, que cogió 70 años para libertar al pueblo. Jesús te liberta ahora mismo. Jesús no se coge 400 años, te liberta ahora mismo.
Jesús no te saca del escenario para siempre. Él te llama con lazo de amor. No importa los desafíos que tú estés viviendo. Los asirios no le dieron la oportunidad de regresar al pueblo, a las 10 tribus de Israel. Jesús te da la oportunidad. Por eso la importancia del arrepentimiento como uno de los primeros pasos hacia el éxito. Ese arrepentimiento inmediato, esa determinación radical del cambio. Y ese segundo paso de conversión, ese es el paso de santificación, el proceso de discipulado y la santificación. Donde nosotros comenzamos a trabajar, como dice Romanos, como dice Efesios 4:22, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, engañoso. Despojado del viejo hombre. ¿Con qué? Con sus hechos, con lo que tiene, esa mente cautiva, esos pensamientos cautivos. Hay que romper con eso. Si ves pornografía, tienes que romper con eso, porque es una trampa. Amén. Si la mira en revista, si la mira por la televisión, o si la mira por el celular, tiene que romper con eso, porque no va a poder crecer viendo pornografía. O si hace otra cosa que sea pecaminosa, que tú puedes entenderla muy bien, tienes que hoy pararte y decirle: esta noche se rompe todo, porque Cristo vino a hacernos libres. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, te doy gracias en esta hora. Te adoro y bendigo. Y te doy gracias por este tiempo. Mira las personas que están aquí. Aquí ha venido gente con diferentes desafíos. Pero yo en esta noche proclamo que se rompen todos. Todos se rompen. En el nombre todopoderoso de Jesús. Yo quiero que los amigos que están aquí en esta noche, yo quiero orar por los amigos, porque las cadenas se rompen en la vida de los amigos que están aquí también en esta noche. Y yo quiero llamar a los amigos, venir aquí adelante, porque yo quiero hacer una oración contigo de fe. Porque también tu vida tiene que empezar a cambiar a partir de